Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en historias que tocan el corazón y nos hacen creer en el poder del amor. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que, si les soy sincero, me tiene francamente emocionado y un poquito nervioso a la vez. Vamos a desvelar el secreto más íntimo de su gran amor. Sí, han escuchado bien. Vamos a adentrarnos en la historia de Özge y Serkan, dos almas que, según lo que hemos podido investigar y recopilar, comparten un vínculo que va mucho más allá de lo superficial, un secreto que ha fortalecido su gran amor y que hoy vamos a intentar comprender. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque esto promete ser intenso, conmovedor y, sobre todo, profundamente humano. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta apasionante historia, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido de calidad. ¡Vamos allá! Hoy vamos a hablar de Özge y Serkan, una pareja que para muchos de ustedes, quizás sea conocida por su carisma, por su aparente armonía, por esa chispa que irradia de sus apariciones públicas. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué es lo que realmente los une de una manera tan profunda? El título de hoy no es casual, hemos indagado, hemos buscado pistas en sus entrevistas, en sus gestos, en las sutiles miradas que intercambian. Y lo que hemos encontrado nos lleva a pensar que su gran amor no se basa solo en la pasión o en la afinidad de gustos, sino en algo mucho más fundamental, un secreto compartido. Un secreto que, lejos de ser un obstáculo, se ha convertido en el pilar sobre el que han construido una relación sólida, resiliente y sobre todo, auténtica. ¿De qué tipo de secreto estamos hablando? No se imaginen nada turbio o escandaloso. Hablamos de algo mucho más bello, algo que revela una comprensión mutua, una vulnerabilidad compartida, una historia personal que, al ser compartida, ha creado un lazo inquebrantable. Imaginen un momento de sus vidas, quizás en sus inicios, cuando apenas se conocían, o en un punto crucial de su relación, donde uno de ellos confió al otro algo profundamente personal, algo que cambiaría la forma en que se veían mutuamente y que, en lugar de distanciar, los acercó de una manera inimaginable. Pensemos en esos momentos de la vida en los que nos sentimos solos, incomprendidos, y de repente, aparece alguien que no solo nos escucha, sino que nos entiende. Alguien que ve más allá de la superficie, que comprende nuestras luchas internas, nuestros miedos, nuestras aspiraciones más secretas. Creemos que el secreto de Özge y Serkan reside en una aceptación radical. La aceptación no solo de sus cualidades, de sus virtudes, sino también de sus imperfecciones, de sus errores, de esas partes de sí mismos que a menudo intentamos ocultar al mundo. Cuando uno confía al otro una verdad íntima, se abre una puerta a la vulnerabilidad. Y es en esa vulnerabilidad compartida donde se forja la confianza verdadera, la intimidad profunda. Quizás uno de ellos reveló una experiencia difícil del pasado, un trauma, una duda existencial, una ambición secreta que parecía inalcanzable. Y la reacción del otro, en lugar de juicio, fue de empatía, de apoyo incondicional. Esto, queridos amigos, es lo que cambia las dinámicas de una relación. Pensemos en la presión que a menudo sienten las parejas en el ojo público. La necesidad de proyectar una imagen de perfección, de felicidad constante. En este contexto, el poder de un secreto compartido, de un refugio mutuo, se vuelve aún más valioso. Es como si hubieran creado un espacio privado, un santuario, donde solo ellos dos existen, donde pueden ser completamente ellos mismos, sin máscaras, sin artificios. Este secreto íntimo les permite navegar juntos las tormentas, les da la fuerza para enfrentar los desafíos, porque saben que no están solos, que tienen a su lado a la persona que conoce su verdad más profunda y que, a pesar de ella, los ama incondicionalmente. Hemos analizado las entrevistas de Özge, como habla de Serkan, y las de Serkan sobre Özge. A menudo mencionan la comprensión mutua, la conexión especial, la sensación de estar en casa. Estas palabras, aunque comunes, adquieren un significado completamente nuevo cuando las contextualizamos con la idea de un secreto compartido. La comprensión mutua no es solo entender lo que el otro dice, sino entender lo que el otro siente, lo que el otro es. Y esa conexión especial, esa sensación de hogar, surge de la seguridad de ser aceptado en nuestra totalidad. Imaginen el momento en que Serkan pudo haber revelado a Özge algo que lo hacía sentir inseguro, algo que le daba miedo que ella no pudiera aceptar. Y la respuesta de Özge no fue de decepción o rechazo, sino de un abrazo cálido, de palabras de aliento, de una reafirmación de su amor. O tal vez fue Özge quien
Sintió una vulnerabilidad, un miedo que la paralizaba, y Serkan se convirtió en su ancla, en su roca, demostrándole que juntos podían superar cualquier obstáculo. Este intercambio de vulnerabilidades es lo que crea un vínculo tan fuerte que el tiempo y las adversidades parecen no poder erosionarlo. No se trata de un secreto que los divide, sino de un secreto que los une, que los hace cómplices en la vida. Un secreto que les permite mirar al mundo juntos, sabiendo que tienen un pacto de amor y lealtad que nadie más puede entender completamente. Este secreto íntimo es el que les permite construir un futuro sólido, basado en una base de confianza absoluta. Es la comprensión de que pase lo que pase, siempre tendrán el uno al otro, porque conocen la verdad más profunda del otro y la aceptan. Pensemos también en cómo este secreto puede haberlos hecho más fuertes individualmente. Cuando sabes que alguien te conoce a la perfección, con tus luces y tus sombras, te da una confianza que te permite brillar más. Te libera de la carga de tener que aparentar, de tener que ocultar. Te permite ser tú mismo y al ser tú mismo, irradias una autenticidad que es irresistible. Özge y Serkan, al compartir este secreto, se han empoderado mutuamente. Se han dado el permiso para ser humanos, para ser falibles, y al hacerlo, han alcanzado un nivel de conexión y amor que muchos solo pueden soñar. Entonces, ¿cuál es este gran secreto? La verdad es que, sin ser parte directa de su intimidad, solo podemos especular. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que su secreto no es un detalle trivial. Es algo que ha requerido valentía para ser compartido, y que ha demandado una generosidad de espíritu inmensa para ser recibido. Es el tipo de secreto que, cuando se comparte, redefine la relación. Es el reconocimiento de una verdad fundamental sobre el otro, una verdad que, en lugar de alejar, atrae, une y fortalece. Es la esencia misma de lo que significa amar y ser amado en profundidad, la aceptación total, la vulnerabilidad compartida y la confianza inquebrantable que surge de ella. Su gran amor, su secreto más íntimo, es el testimonio de que la autenticidad y la conexión profunda son los pilares de una relación duradera y significativa. Y así llegamos al final de nuestro viaje de hoy, explorando la posible esencia del gran amor de Özge y Serkan. Hemos reflexionado sobre cómo un secreto íntimo, lejos de ser una barrera, puede convertirse en el pegamento que une dos almas de manera indeleble. Hemos visto cómo la vulnerabilidad compartida, la aceptación radical y la confianza absoluta pueden forjar un vínculo inquebrantable, permitiendo a una pareja enfrentar el mundo con una fortaleza renovada y un amor aún más profundo. La clave, al parecer, no está en la ausencia de fallos, sino en la presencia de una comprensión mutua que abraza cada aspecto del ser. Espero de todo corazón que esta exploración de su relación les haya resultado tan fascinante e inspiradora como a mí. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hoy, por dedicar su tiempo a escuchar estas historias que nos recuerdan la belleza y la complejidad del amor humano. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han tenido experiencias similares en sus propias vidas? ¿Qué creen que podría ser ese secreto íntimo que ha fortalecido su amor? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y sienten que les ha aportado algo valioso, les pido encarecidamente que nos regalen un asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan inspirarse con estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el fascinante mundo del amor y las relaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que tocarán sus corazones. Hasta pronto.